Bienvenidos a la clase 4.2, unidad 5 para noveno grado. Te saluda el profesor Roberto Méndez, como siempre invitándote a que sigas visitando mi canal. La clase de este día, áreas de polígonos semejantes. Áreas de polígonos semejantes. Pensemos, los triángulos ABC y DEF son semejantes, razón 1 es a 3. Lo hemos visto en las clases anteriores que quiere decir 1 es a 3. ¿Cuál es la razón de semejanza entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo ADE? El triángulo DEF. ¿Qué razón o qué influye que la razón sea 1 es a 3? Bien, el área de un triángulo recuerda que es base multiplicado por altura dividido entre 2. Solución. El área del triángulo ABC es base, es el lado BC, la base por altura que es AB multiplicado ambos y dividido entre 2. Y el de triángulo DEF es el lado EF multiplicado, que es la base, por DE, que es la altura, esto dividido entre 2. Entonces, la razón entre las áreas se calcula de esta manera. ABC es a DEF, así como BA es a AB sobre 2 y EF es DE sobre 2. Luego aquí, pues, lo convertimos extremo por extremo y medio por medio. Me va a quedar BC es a F, así como AB es a DE. Llegamos y decimos nuevamente BC es a EF, como AB es a DE. Lo hacemos entre paréntesis. Luego decimos que ABC indica el área del triángulo ABC. Entonces, ABC es a DEF, es la razón entre las áreas de los triángulos ABC y DEF. Por hipótesis, BC es AEF es un tercio y AB es ADE también es un tercio porque ya está establecido al inicio del ejercicio. Se sustituyen en la razón entre las áreas de BC. Tengo ABC es ADEF, así como 1 es a tercio, 1 es a 3 o 1 es a 1. 1 es a 3. 1 es a 3 por 1 es a 3 me va a dar 1 es a 3 al cuadrado. Por tanto, la razón entre las áreas de triángulo ABC y DEF es igual a 1 noveno. ¿Por qué? Lo hicimos de esta manera. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. Te lo digo porque vienen varios ejercicios que van a utilizar ese mismo procedimiento. El cuadrado de la razón de semejanza. Es al cuadrado de la razón. Exacto. La razón era 1 a 3 y el cuadrado de 1 a 3 es 1 es a 9. Conclusión. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Sencillito. Lápiz. La razón entre dos triángulos semejantes es 2 es a 3. Sería el cuadrado de 2 es a 3, ¿verdad? Pero veamos el procedimiento. ¿Cuál es la razón entre sus áreas? Aquí tengo 2 es a 3, sería al cuadrado, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Sería 4 novenos. Así de fácil. Hagamos otro ejercicio entonces. En el triángulo ABCD y DEF son los puntos medios de AB, BC y CA. ¿Cuál es la razón entre las áreas del triángulo ABC y el triángulo DEF? Por el teorema, esta es la solución. De la base media se tiene que E es un medio CA y FD es un medio BC y que EF es un medio de AB. Entonces, el triángulo ABC es semejante al triángulo EDF por el criterio lado, lado, lado. Y la razón de semejanza es 2 es a 1. Por lo tanto, ABC que es 2 y DEF que es 1, 2 sobre 1 al cuadrado sería 2 al cuadrado es 4. 1 al cuadrado es 1 y 4 entre 1 es igual a 4. Vaya observando qué patrón y qué podés realizar directamente para que veas que la respuesta está súper fácil. Recordando la clase anterior. Las rectas P y R son cortadas por tres rectas paralelas, L, M y N, como se muestra en la figura. Calcula el valor de X. El valor de X. Y X está aquí, ¿verdad? Entonces podemos hacer las razones. Veamos. 3 es a 10.5, así como 4 es a X, ¿verdad? Y aquí está. Y encuentra el valor de X. Finalízalo. La distancia entre los municipios de San Simón y San Francisco de Gotera y el departamento de Morazán es 20 kilómetros. ¿A qué escala numérica se encuentra elaborado el mapa que se muestra en el segmento? Se mide 2.5, me imagino que es. Ahí está. Luego dice, X va a ser igual, 2.5 centímetros es a
¿Cuánto? ¿Qué cantidad? 1, 2, 3, 1, 2, 3. A 2 millones, vea, es igual a 1 es a X. Aquí tengo este valor, que es una razón, es igual a esta otra razón, multiplica el cruz y encuentra el valor de X. Resultado lo divides entre, vas a multiplicar ¿qué? Y lo divides entre 1000. Vas a multiplicar 2 millones por 1 y lo divides entre 2.5 y el resultado lo divides entre 1000. Para que te dé la respuesta más concreta. Resuélvelo tú. Otro ejercicio más. Los triángulos ABCD y DEF se muestran función semejante y la razón 1 es a 4. BC es igual a 3 centímetros, AG vale 2, EF vale 12 y DH vale 8. ¿Cuál es la razón entre las áreas de los triángulos? Sin leer mucho, te vas aquí, 1 es a 4. Puedes escribir 1 sobre 4 y cierra en paréntesis y lo elevas al cuadrado. Y luego elevas 1 al cuadrado y 4 al cuadrado. Ahí vas a obtener tú pues, la respuesta. Ahí están los valores que me han dado para eso. Que tengo. Veamos. De esta manera, 8 es a 2, ¿sí, verdad? Así como 12 es a 3. 8 por 3, 24 y 12 por 2 es 24. Entonces sí, lo demás finalízalo. Comprueba la respuesta del literal anterior encontrando primero las áreas de los de ambos triángulos y luego la razón entre ellos. Resuélvelo tú. Si la razón entre las áreas de dos triángulos semejantes es 1 es a 24, ¿cuál es la razón de semejanza? Justifica tu respuesta. Llegamos al final de la clase. La razón entre las áreas de dos figuras semejantes, sencillito, es igual al cuadrado de la razón de semejanza. Envía el reporte de tu trabajo y te espero en la siguiente clase.